Buenos días, comunidad, ¿cómo estamos? Bueno, bienvenidas, bienvenidos a mi blog. Yo soy Sara Rodríguez, como sabéis, y hoy, con motivo del 8M, una fecha que a mí me encanta, pues vamos a estrenar sección nueva. Vamos, en vez de hacer entrevistas escritas como solemos, vamos a hacer una entrevista grabada por vídeo. Y tenemos a 3 invitadas de lujo, con unas experiencias vitales que de verdad es un placer tenerlas aquí, para hablar justamente de doble discriminación, un tema en el que hay muchísimo que decir. Así que paso a presentarlas. En la esquina superior izquierda tenemos a Cristina Martín, que es psicóloga en Aspace Madrid. Aspace es la entidad Federación de Madrid de Personas con Parálisis Cerebral, y que lleva el área de igualdad y atención a familias, ¿no? Cristina es una persona con parálisis cerebral, como decimos, pues trabaja también directamente con el colectivo. Es una persona muy concienciada a nivel de feminismo, que ha hecho mucho trabajo en este sentido y que de hecho es la ganadora del premio Clara Campo Amor de la Comunidad de Madrid por toda esa trayectoria que lleva trabajando en igualdad. Bienvenida, Cristina. Y bueno, pues Buenos días. hola. En la esquina inferior izquierda, yo tengo un problema a veces con la izquierda y la derecha, tenemos a María Peralta, ¿vale? María es la presidenta actual de la Asociación de Lectura Fácil de Madrid, ¿no? Y una de las personas que estuvieron en su fundación, en su inicio. Ella es educadora social de base, ha trabajado bastante tiempo como educadora con personas migrantes, con mujeres y otros colectivos, y además es adaptadora de lectura fácil y autora, ¿vale? Tiene 2 libros publicados, Colores Prohibidos y Bailaron Tango en Madrid, obras que os recomiendo, que son súper interesantes. Y como ella misma dice, María tiene una discapacidad visual, ¿vale? Y bueno, pues otra mujer con tremendas experiencias en todo este tema que vamos a tratar hoy. Bienvenida, María. Muchas gracias. Bienvenidas todos. Gracias. Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos en la esquina superior derecha a Fefa Álvarez. La Fefa, bueno, actualmente está jubilada y no por eso ha parado de hacer 1000 cosas, como siempre, lleva toda su vida haciendo 1000 cosas. Ahora mismo, pues ella es colaboradora del CERMI y específicamente también del CERMI Mujeres, participa en el Consejo Nacional de la Discapacidad. Aparte, participa en la Asamblea 8M de Moratalaz, que es su barrio donde reside. Participa también en Amnistía Internacional y tiene otros tantos espacios activistas donde sigue dando guerra, hablando de igualdad, hablando de mujeres, hablando de discapacidad, ¿no? Y de muchos temas sociales. Bueno, ya ha trabajado para la Fundación 11 y otras entidades del grupo y fue la primera presidenta mujer de COCENFE, y hay que decir que a fecha de hoy la única mujer presidenta, ¿vale? Pues bienvenida, Fefa. Muchísimas gracias. Bueno, gracias de nuevo a las 3 por estar aquí y me voy a meter de lleno a abrir el melón. Doble discriminación. ¿Vosotros pensáis que tiene sentido hablar del término como tal, doble discriminación? Es decir, sabemos que las mujeres estamos discriminadas en determinadas situaciones, sufrimos discriminación. Sabemos que las personas con discapacidad sufrís discriminación, ¿no? Ser mujer con discapacidad implica que a veces sufro discriminación por género, a veces sufro discriminación por discapacidad, o implica, o sea, convivir con las condiciones, con las dos condiciones es como tener otro tipo de experiencias, ¿no? Distintas, de otra cualidad. ¿Vosotras qué opináis? Si queréis empezamos contigo, por ejemplo, Fefa.
Bueno, a ver, yo estoy absolutamente convencida de que sí existe esa discriminación múltiple y que además en muchas ocasiones surgen nuevas discriminaciones por esa combinación, ¿no? Que, bueno, esa famosa discriminación por interseccionalidad o como lo queráis llamar cada una de vosotras, se vive de manera permanente. Lo que ocurre es que bueno, pues hay que hacerse consciente, ¿no? Cuando llevas muchos años ya no te acuerdas de cuando te hiciste consciente. Lo que yo sí sé es que soy consciente de mi situación de discapacidad, de mi discriminación por discapacidad, mucho antes que de mi discriminación como mujer. Es lógico porque yo tengo bueno, tuve la polio con 1 año y pico, con lo cual es normal que desde mi infancia yo notara ese trato diferente, bueno, ese paternalismo en ocasiones o esa sorpresa o rechazo en otros momentos, ¿no? Pero no fui consciente de mi discriminación como mujer pues hasta la adolescencia. ¿Por qué? Porque es cuando empecé a tratar de relacionarme con chicos y cuando empecé a descubrir el rechazo. Y también me hice consciente de que culturalmente a mí no se me consideraba mujer como las demás, ¿no? Ni me iba a casar, ni podía ser monja, porque tampoco las monjas pueden tener discapacidad, y entonces eso condicionaba mucho, porque yo cómo iba a salir de mi casa si de mi casa se salía en aquella época o casada o monja, porque mi familia era muy tradicional desde el punto de vista religioso, ¿no? Entonces, en la adolescencia es cuando yo empecé a darme cuenta de aquella historia. Y iban perfectamente ligadas, ¿no? Ambas cuestiones. Acabas de decir algo muy interesante, ¿no? Las mujeres hablamos mucho de ese rol, ¿no? De lo femenino, ese rol de género que se nos impone, de lo que se supone que tiene que ser una mujer, qué papeles va a tener en la sociedad. Y claro, tú acabas de hablar ahora de que estaba ahí eso, como coartando un poco tus caminos, y además resulta que, pues eso, si tienes una discapacidad ya no puedes ni siquiera como acceder, ¿no? A esos papeles que la sociedad ha dejado para ti, ¿no? Como que te quedas fuera de una cosa, de la otra. Sí, tiene que ser Creo que es una difícil. Sí. situación que habrán vivido mis compañeras, me imagino que en este momento, ¿no? Cristina especialmente, seguro. Pero luego con el tiempo, yo a veces en la asamblea de aquí del 8M en Moratalá les digo que esa discriminación inicial, muy trabajada, claro, mentalmente y con mucho esfuerzo, al final supone hasta, fijaros la barbaridad que os va a parecer, una ventaja en el sentido de que yo no tuve, o sea, yo no supe que eran los roles tradicionales como mujer casi hasta que me los empezaron a contar, por decirlo de alguna manera, porque yo no los vivía, ¿no? O sea, tenía el rechazo a esos roles como venían impuestos, porque yo no era mujer en el sentido tradicional, que es una barbaridad que me supuso mucho esfuerzo, pero que luego a la hora de la verdad, claro, me salía de esos roles con mucha más facilidad que otras mujeres. Claro, mira, todo tiene dos lados, claro. Tú tuviste la Cuando posibilidad eres, de visualizarte en cuando otro eres muy sitio. positiva y has trabajado mucho, pues claro, acabas buscándole a todo las vueltas. Pero claro, planteándolo desde el punto de vista de que has tenido muchos apoyos y has tenido esa capacidad. Muchísimas mujeres con discapacidad no tienen esa posibilidad, ¿no? Y están absolutamente rechazadas. Sí, cierto. María, ¿tú cómo has vivido esto de la doble discriminación, ¿no? ¿Lo Bueno, ves tan claro así como Fefa, como una dimensión donde todo se mezcla, o lo has vivido de otra manera? a la pregunta inicial, ¿no? De si creemos que hay doble discriminación, yo estoy de acuerdo con Fefa, no es que haya doble, es que hay múltiple, porque si tú eres mujer, tienes discapacidad, igual también eres mujer gitana, pues ya tienes múltiple y todo va sumando
para mal y para bien, que todo tiene la cara y la cruz, como decía Fefa. Yo en mi caso coincido con ella en que yo noté la discriminación mucho antes por discapacidad que por mujer, porque en el colegio era la diferente por la discapacidad, no por mujer, porque mujeres pues había muchas. Fue más tarde cuando vi, pues eso, por la discriminación que todas hemos vivido en algún momento por ser mujer. Y lo que pasa también es que al tener discapacidad es como a la sociedad le das una excusa más para discriminarte por ser mujer. Porque es que eres mujer, pero encima con discapacidad. ¿A dónde vas? Entonces, por ejemplo, pues hay yo creo que o sea, sigue pasando hoy en día, ¿no? Hay determinados oficios que igual se siguen considerando de hombres, ¿no? Que tengan ya acceso a mujeres. Entonces, si ahora, por ejemplo, una mujer quiere ser bombera, pues va a extrañar un poquito, pero bueno, se hace. Pero si una mujer con discapacidad quiere ser bombera, ya lo va a tener todavía mucho más difícil. Más difícil que un hombre con discapacidad que quiera ser bombero. Que igual no puede pasar las pruebas por físicas, depende de la discapacidad que tenga. Pero igual sí las puede pasar, pero ya como mujer y discapacidad, pues yo creo que eso, que la discriminación que todas las mujeres hemos sufrido en algún momento por ser mujeres, se agrava todavía más cuando tienes discapacidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo veo muy mal, entonces a mis padres les daba miedo cuando yo era pequeña que fuera sola por la calle, porque, pues, y es lógico, ¿no? Pues porque me podía chocar, tal, pero porque no les Sí, daba ese miedo que es muy compartido también por otros motivos, ¿no? miedo. Las ¿El que mujeres. tiene? Perdón, que digo ese miedo que es muy compartido también por las familias en general de mujeres, ¿no? Del entorno de las mujeres, no vayas sola. Sí, Si si vais tenemos 3 mujeres discapacidad ya, juntas, del es que tipo vais que sea, ya sola. es como Claro, locura. pero ¿por qué no les daba el mismo miedo que mi hermano fuera solo por la calle si tiene la misma discapacidad que yo? ¿Entiendes? Por eso te digo que el de ser mujer a veces se agrava por tener discapacidad. Entonces, sí, yo creo que existe la doble discapacidad y que y lo malo, además, es que se mezcla, ¿no? Entonces, creo que lo que hace la discriminación, perdón, la doble discriminación, lo que hace la doble discriminación es que el tener discapacidad acentúe más la discriminación que puede sufrir por ser mujer. Muy interesante esto que apuntas, sí. Y me ha encantado el término que has usado, excusa, ¿no? Al final, o sea, el hecho de que las mujeres estemos discriminadas, ¿no? Y yo creo que básicamente todos los tipos de discriminación, ¿no? Cuando hay un colectivo que está oprimido es porque esa opresión genera beneficios a alguien, al final, ¿no? Al sistema general, o sea, se saca partido de eso. Entonces, efectivamente, muchas veces lo que se buscan, o sea, se cogen los motivos un poco por pinzas. Al final, en realidad no hay argumentación para discriminar a la gente, ¿no? Si son que son un poco excusas que te vas buscando y vas sumando, ¿no? Para, pues eso, como digo, para que el sistema pueda sacar rédito de tenerte a ti en esa situación. Perdón, Nat, para las personas que nos están, que están escuchando la entrevista, pero que quizás no la están viendo, que sepan que tenemos una cuarta invitada que asoma por aquí. Se llama Alice, es negra, tiene orejas y está presente en casi todo lo que hago, porque no hay manera de que no lo esté, ¿vale? Entonces, Pues bueno. bienvenida, Alice. Bueno, Seguro que nos alegra la entrevista de vez en cuando apareciendo y desapareciendo. Sí, hoy está bastante tranquila, igual luego quiere participar, ya veremos. Pues Cristina, ¿tú qué opinas de todo esto que estamos comentando, que venimos diciendo? Yo efectivamente coincido con mis compañeros en que me di cuenta de la discriminación por discapacidad antes por la de ser mujer, pero porque yo creo que hasta la adolescencia, incluso más tarde incluso, todo en mi entorno, tanto familiar como la sociedad en general, me trataba como una niña. Entonces, como que ser mujer era como incompatible con esa idea. Y no sé si fue tanto cuando me empecé a relacionar con otros chicos o simplemente por el propio desarrollo que al final
vas queriendo romper un poco esa imagen de niña siempre y que alguien que tiene que ser protegido, que me di cuenta de esa discriminación. Y mira, se me ocurre un ejemplo en el que tengo clarísimo que hay más discriminación hacia mujeres con discapacidad que hacia hombres, y es en el ámbito sanitario. Las revisiones a nivel ginecológico, no he hablado de esto con ningún hombre con discapacidad, pero estoy casi segura de que nuestras revisiones a nivel ginecológico para nosotros es mucho más difícil acceder que para los hombres que tengan que hacer revisiones de próstata. Porque se los considera adultos mucho antes que a nosotras. No sé muy bien por qué, pero a nosotros se nos infantiliza mucho, mucho más, yo creo. Es verdad que para todas, perdona el inciso, Cristina, es verdad que para todas como ese punto, ¿no? Como ese acceso a esa revisión, a esa atención, está un poco ligada al inicio de la actividad sexual, ¿no? De la menstruación, todo eso. O sea, que tiene que ver mucho con ser mujer, como estás diciendo, ¿no? Sí. Y en nuestro caso, ahora como se nos considera niñas eternas, llegamos a la atención ginecológica muy tarde. Y no todo lo ginecológico es relacionado con mantener relaciones o no. Entonces, yo creo que en ese sentido sí que noto una discriminación muy específica por ser mujer y tener discapacidad. Claro, pues que has apuntado también un tema súper interesante. Bueno, aquí es que podríamos abrir mogollón de melones, por lo que estoy viendo, pero efectivamente la atención ginecológica y sanitaria en general para las mujeres, y sí, eso de que no todo lo ginecológico tiene que ver con la relación sexual, ¿no? Y que dónde está ese punto de despertar a la necesidad, al deseo sexual, y si eso realmente es un paso, pasar de niña a mujer o no. Bueno, ahí hay mucho que decir en general, efectivamente, de cómo se nos trata a las mujeres, ¿no? Y claro, estáis apuntando a algo muy importante, que es que cuando tienes una discapacidad, encima esa construcción de mujer, o quizá podríamos decir de persona adulta, ¿no? Como que esa construcción de persona adulta, de cuál va a ser tu papel en la sociedad y tal, que se trastoca, es otra, y entonces ya, pues eso, en esos momentos, ¿no? En esos espacios, en esos ritos de paso, como decís, al sanitario, puede ser otros, de empezar a concebiros como mujeres, da igual, ahí no se sabe muy bien cómo concebiros, ¿no? ¿Dónde está? Me llama la atención que las tres habéis mencionado algo al respecto, ¿no? De yo me doy cuenta, soy más consciente de mi discriminación como mujer cuando empiezo a relacionarme un poco con los chicos, cuando llegas a la adolescencia, cuando llega un momento en el que estás ahí, ¿no? Como entre dejando de ser niña, empezar a ser mujer. Y me pregunto si la discriminación, o sea, si podríamos diferenciar entre la discriminación que viven las niñas y las que viven las mujeres, ¿no? Y si eso tiene realmente relevancia. Ibas a decir algo, Fefa, perdona. Sí, es que iba a decir que precisamente cuando yo decía lo de que había que trabajar mucho mentalmente o tener apoyos psicológicos, porque Cristina supongo que hace una enorme labor, que la mayor parte de las mujeres con discapacidad que somos ya mayores no tuvimos ese tipo de apoyos. Y mira que yo en mi trabajo asociativo de hace tantos años reivindicaba mucho el apoyo psicológico y creo que todavía está sin resolverse en general, no solo para las mujeres, pero en este caso para las mujeres. Pasa que yo, cuando empecé a tener problemas de relación con los chicos, porque claro, a mí me gustaban los chicos, me faltaba más, porque yo soy heterosexual, vamos, yo lo tengo clarísimo, me acercaba a ellos y notaba que yo para ellos no, y de hecho alguno me lo llegó a decir, no, es que yo contigo, sí, eres muy maja, pero no, yo contigo no quiero saber nada, no quiero tener relaciones, ¿no? Entonces, poco antes de venirme a vivir a Madrid, me animé. Me parecía muy arriesgado, pero me animé a ir a un curso sobre sexología, que era un fin de semana y era que situaciones, empezaban cosas muy modernas, ¿no? Que tenías, bueno, pues te movías, te tocabas, que era, bueno, súper revolucionario. Mis amigas consideraban que yo estaba un poco loca
Y recuerdo muy bien, mi memoria es horrible, pero hay detalles de mi vida que los recuerdo muy, muy bien porque nos hizo dibujar nuestro cuerpo, el sexólogo que daba el taller. Y yo recuerdo que dibujé mi cuerpo por primera vez, diferenciando claramente que yo era coja, ¿no? Que yo tenía la pierna más corta, más pequeña, que era diferente, ¿no? Y me eché a llorar como una idiota, no sabía por qué, y estuve llorando horas. Yo no he vuelto a llorar así en mi vida. Y el propio sexólogo se quedó hasta asustado, porque no conseguía pararme y no sabía cómo hacerlo. Yo me fui Un a mi momento casa. de catarsis. Claro, yo me fui a mi casa, disimulé y seguí llorando. Pues disimulé al entrar y seguí llorando. Y cuando volví a la mañana siguiente, yo estaba tan tranquila y tan feliz y me decía el sexólogo, ¿y qué te ha pasado? Y yo le decía, pues no lo sé, no tengo ni idea de lo que me ha pasado. Pero para mí fue, o sea, eso, la catarsis, ruptura y adelante. Ya. Fue, Tiene que ver con esto. claro, pero ese tipo de cosas, claro, como decía antes, tú luego te las tienes que ir trabajando. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué? Y al final puedes salir adelante. De hecho, yo empecé a ligar, de hecho, cuando dejó de importarme. Que me miraran, que dijeran, y ligaba como una loca. Porque decía, no puede ser posible. Y es el consejo que yo le he dado a mucha gente con discapacidad. El día que dejes de pensar en tu diferencia y en las dificultades que te crea, y es lo que me ha funcionado a mí, claro. Perdona, que no venía nada, que no tenía nada que ver con lo que querías preguntar. No, pero sí es súper interesante. Sí, aquí estamos para compartir. Y sí, es verdad, me parece muy interesante eso que has dicho. Yo creo que yo he tenido experiencias parecidas en ese sentido, ¿no? Un poco de catarsis al identificar la diferencia o simplemente al llegar a conocerte a ti misma, ¿no? Que es algo que también que como mujeres nos pasa, ¿no? Decíamos antes, pues lo de la atención ginecológica, muchas no hemos conocido nuestro cuerpo hasta bien adultas. Y creo que es una experiencia, pues eso, muy compartida, ¿no? Por mucha gente o por gente que por un motivo o por otro nos sentimos como el otro muchas veces, ¿no? Entonces, iba a preguntar algo, o sea, habías dicho todo esto, eso, ¿no? Empecé a ligar cuando me di cuenta, o sea, cuando dejé de prestarle atención a esto, ¿no? Quizá porque empiezas a ser tú misma, porque empiezas a disfrutar de las situaciones, ¿no? Y no a estar pendiente de lo que otra gente pueda pensar o deje de pensar. Entonces, vosotras diríais eso, o sea, vuestra relación con la diferencia, ¿en qué momento de vuestra vida habéis reconocido esto, como lo que cuenta Fefa, ¿no? Pues esta es la diferencia, yo soy así y ya está. No, y no hay más, ¿no? Y ni más ni menos. Esto es lo que hay, ¿no? Por ejemplo, si quieres, empezamos contigo, María. Vale. Yo no sé en qué momento, ¿sabes? No hubo un momento de ruptura así o de catarsis como tuvo Fefa. Yo me di cuenta pronto, bastante pronto, de que, bueno, de que había que tirar para adelante, y ahora me doy cuenta de que yo misma me hice una idea que no sé de dónde me salió, pero creo que es de las mejores ideas que ha tenido en mi cabeza en su vida, que fue, ya sé que tengo una discapacidad, ya lo sé. Además, se ve nada más me miras, y además hay un papel en el que está escrito y lo pone. A ver qué capacidades tengo. Y entonces intenté, yo creo que hubo un momento que yo me vi, a mí de pequeña, con 4 añitos, y me acuerdo como si fuera ahora mismo, me acuerdo la profesora en clase nos mandó a todas las niñas y a todos los niños pintar una mariposa. Entonces fue la primera vez, que luego me ha pasado más veces, pero fue la primera vez que yo por mi discapacidad me quedé quieta, inmóvil, porque yo nunca había visto una mariposa. Las mariposas vuelan, yo no las veo. Ya, claro. Entonces yo me quedé quieta y fue la primera vez que vi que yo no podía hacer cosas que hacían otras niñas y otros niños. Y eso me puso muy triste,
Y ahí sí que me puse un poco a llorar también. Y entonces, claro, viene la profesora y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, es que yo no sé lo que es una mariposa. Y ahí se quedó como que no sabe. Que no, porque vuelan y yo no veo al cielo. Le dije, yo no veo al cielo. Entonces, pues, yo no lo veo y ella me dijo, no pasa nada. Se sentó conmigo y me dibujó una mariposa. Claro, ahora habría sacado el móvil, me habría enseñado 47 fotos de mariposas, pero claro, yo tengo 48 años, o sea que esto fue hace 44, 45 años, y entonces era otra cosa. Ella se sentó conmigo, dibujó una mariposa, dibujó 2 o 3 diferentes y me dijo, dibuja la que más te guste. Entonces esa fue la primera adaptación que a mí me hizo pues una profesional, como la copa de un pino, que era la señorita Maribel. Y fue la primera vez que yo tomé conciencia de que había cosas que yo no podía hacer y las demás niñas y los demás niños de clase sí. Y a partir de ahí yo dije, bueno, yo quiero ser una más. Yo era lo que eso es un error, porque no tienes que ser una más, tienes que ser tú, pero yo como niña en ese momento yo quería ser una más y eso me duró hasta, yo creo que bastante, muchos años, hasta que me di cuenta de que me estaba autoflagelando por querer ser una más. Pero la discapacidad también te hace eso, flagelarte porque quieres ser una más, aunque una más sea algo malo, pero es igual, ser una más. Entonces ahí empezó mi yo quiero ser una más y por eso cometí muchos errores, pero también me ayudó a ver qué capacidades tengo para demostrar que yo también soy una más. Entonces tuvo esa doble... Pero sí, la primera vez que yo me di cuenta de eso fue con 4 años porque no podía dibujar una mariposa. Sí, pero perdóname, solo un segundo. Sí. Eso yo creo que nos ha pasado a todas las personas con discapacidad, pero yo la catarsis la he referido al tema de la sexualidad, ¿no? Sí. Al tema del reconocimiento como diferente mujer, ¿no? O sea, esa adquisición que no había tenido hasta entonces. Porque el otro tienes muchísima razón, María, nos machacamos para tratar de ser como los demás de manera brutal. Perdona, ¿eh? No. Perdón, participar, de verdad. Aquí interrumpimos, yo creo que todas. y va a salir todo bien, seguro. Eso, o sea, a ver, estoy aprendiendo muchísimo con lo que decís y además una de las cosas que me estoy llevando es ver, bueno, que ya lo sabía, pero el daño que ha hecho esa figura del otro, ¿no? Como María decías ahora, aunque ser como las demás fuera algo malo, pero yo tenía que ser como las demás, ¿no? Yo creo que esa experiencia también es a veces, en cierto sentido universal, mal dicho, ¿no? Porque habrá gente que nunca haya pasado por esa experiencia, pero es verdad que esa de querer de acallarte opiniones o hacer esto de determinada manera, ¿no? Eso, querer encajar en el grupo, ¿no? Y o sea, qué presente, qué daño hace eso y qué presente lo tenemos, hasta el punto de que efectivamente cuando una persona se diferencia más de la media, ¿no? Y tiene tan difícil encajar en el grupo, hasta qué punto eso puede condicionar, ¿no? Eso. Sin embargo, tú hablas, María, también de una experiencia como muy positiva, que es, pues voy a buscar, ¿no? Voy a como autoconocerme, voy a buscar qué cosas sí puedo hacer, Claro. ¿Dónde estoy yo, ¿no? Como Yo creo que relacionado con eso también está la falta de referentes cuando crecemos de personas con discapacidad, porque yo recuerdo mi momento así de darme cuenta de que esto no, o sea, que esto era así y voy a hacer así toda la vida, fue, pues no sé cuántos años tendría, estaría 8 o 10 años o así. El típico ejercicio que te hacen en fisio cuando tienes problemas de movilidad, que es estar en pie contra una pared para mantenerte en pie y hacer peso y tal. Y yo hasta entonces había crecido toda mi vida viendo Heidi. Heidi, que tiene pues, un personaje con discapacidad que de repente un día se levanta y es feliz y maravilloso. Y dije, si yo estoy en pie, pues igual puedo anotar un paso y todo esto se cambia mágicamente. Y obviamente no, casi me voy al suelo. Pero que fue el momento ¿por qué me estás poniendo un referente que no existe? Porque el Clara no representa ningún tipo de realidad, yo creo. O sea, ni siquiera tiene, su discapacidad ni siquiera tiene nombre. Es como que
como que en ese momento me fastidió muchísimo que el único referente que existía para mí pues eso, a mi alrededor, ni siquiera fue real, fue como, pues menudo chasco. Sí. Sí, ahí imagino que tiene que jugar un papel importante los estereotipos, ¿no? Efectivamente, la falta de conocimiento que tenemos sobre la realidad de la discapacidad, ¿no? De ciertas personas que, pues eso, ¿quién refleja esa discapacidad? Pues gente que no la conoce, ¿no? Igual construye personajes que no existen y tal. Lo de eso, la falta de referentes, súper interesante. Eso es algo que en feminismo también damos mucho la brasa con ello, ¿no? Seguimos, las mujeres existimos, estamos ahí, hemos estado siempre y nos faltan referentes. ¿Por qué? A las niñas les siguen faltando referentes, ¿no? Y con la discapacidad, pues entiendo que muchísimo más. Faltan referentes por todos lados. También aquí, o sea, ¿diríais que sencillamente faltan referentes a la discapacidad o que faltan más mujeres con discapacidad como referentes, más que hombres? Yo diría que mujeres específicamente. Faltan mujeres con discapacidad, porque si os fijáis cuando se nos recuerda personajes famosos con discapacidad, se habla de Beethoven, se habla ahora no me va a salir el nombre del presidente de Estados Unidos que iba en silla de ruedas, si era Roosevelt, puede ser. No, bueno, se habla normalmente de referentes hombres y no tenemos, vamos, referentes mujeres. De hecho, hay alguna compañera de Plena Inclusión que se puso a meter en Wikipedia mujeres con discapacidad y a poner su biografía. Así que si no estáis, Cristina y María, le tenemos que decir que os meta. Porque un día me dice, te he metido en Wikipedia. Digo, ¿cómo? ¿Y qué hago yo en la Wikipedia? Y era porque ella se empeñaba en que hubiera mujeres con discapacidad también en ese tipo de espacios, ¿no? Espacio virtual. Es que... Perdón, que no sé si ibas a decir algo. No, pero habla y yo hablo después, no hay ningún problema. Estaba pensando que justo cuando has hablado tú de la falta de referentes, he pensado que realmente hay un montón de mujeres con discapacidad que han hecho cosas súper importantes, pero no se las conoce, porque yo leyendo los libros que tú hiciste lectura fácil, Sara, de vidas inspiradoras de mujeres, yo allí conocí un montón de mujeres de todos los momentos de la historia que han hecho un montón de cosas que yo ni siquiera era consciente de que existían. O sea, es que falta de visibilidad también. Sí, María, ibas a decir. Sí, que lo que en ese sentido, ¿no? La visibilidad digamos, de un poco de mujeres que han aportado a la historia. Pasa lo mismo que con las mujeres sin capacidad, pero más grande, todo más grande. Quiero decir, ahora es cuando están saliendo libros, las invisibles, pues de mujeres que han aportado mucho y han estado invisibilizadas durante siglos y durante muchísimo tiempo. Entonces, y ahora es cuando parece que que están empezando a emerger, cuando estamos empezando a conocer mujeres con discapacidad. Es un paso más, un paso siguiente. Lo que quiero decir es que si esto ha pasado con las mujeres en general y ha pasado, anda, ¿cómo no va a pasar con las mujeres con discapacidad? Todavía más. Pero es verdad que no conocemos, igual las empiezas pues asomar la cabeza, pero es una asignatura pendiente visibilizar la trayectoria, los logros y todo de mujeres con discapacidad y ayudaría muchísimo. Pero muchísimo. O sea, yo creo que eso es... Y yo creo que ahí las mujeres con discapacidad tenemos... A mí, por ejemplo, es algo que no se me había ocurrido, pero creo que tenemos nuestra responsabilidad. O sea, es que igual nosotras podemos hacer algo por visibilizar las vidas y las historias de mujeres con discapacidad. Yo no tenía ni idea esto de Wikipedia que ha contado Fefa. Me pareció una idea maravillosa. ¿Sabes? Pero bueno, lo bueno es que ya hay cabezas pensantes que están en ello. Entonces, hay que empezar desde cero, ¿no? Ahora están las mujeres, pues vamos un paso más, las mujeres con discapacidad, dar visibilidad, vamos a ello. Pues sí, es verdad, yo creo que estamos en un momento social bastante bonito en ese sentido y que sí que hay varias iniciativas desde ahí, pero que hace falta mucho, ¿no?
Yo cuando escribí 2 volúmenes, ahora mismo hay 3, por si alguien está interesado, Vidas de mujeres inspiradoras, buscarlo, que se puede descargar desde Google, que se hizo con Fundación 11. Entonces, cuando yo estaba haciendo esos volúmenes, literalmente flipé. Perdonad la expresión, pero flipé. O sea, nos pasa un poco como con las mujeres en general, que todas tenemos en la cabeza pues algunos grandes nombres, ¿no? Que además suelen ser los nombres de instituto. Clara Campoamor Sí. y eso, ¿no? Y que son mujeres que han hecho grandes cosas, pero como que siempre están las mismas, ¿no? Y con discapacidad nos pasa, y además como la lista de nombres es mucho más reducida, ¿no? Tenemos Helen Keller y Anne Sullivan, cuyo trabajo está muy vinculado, ¿no? Y poco más. Y yo recuerdo eso, o sea, que había mujeres que hicieron, me acuerdo específicamente, Harry Martineau, creo que se pronuncia, es un apellido francés y a mí me cuesta, ¿vale? Harriet Martineau, que fue de hecho la primera socióloga de la historia, quien creó el método de investigación sociológica, básicamente que es el actual, el que tenemos hoy, ¿vale? Y estos logros además se atribuyeron a Comte, que lo que hizo fue una adaptación de su trabajo. O sea, estamos hablando efectivamente de que no solo han estado ahí las mujeres con discapacidad, sino que además hay figuras y gente muy potente y hay un ostracismo y una invisibilidad de esto que sorprende. O sea, pero ¿cómo alguien que ha hecho esto puede ser que no se les estudie, ¿no? En la universidad, que no esté presente, que no los mostramos un poco más? Yo creo también que mujeres con discapacidad, no se puede pensar, hay pocas, que somos muchísimas, pero hay pocas. Entonces ya hay una que os hemos puesto hasta la saciedad, que es Frida Kahlo. Entonces, como ya hemos hablado de Frida Kahlo y tiene discapacidad, ya tenéis Frida Kahlo, que nos sale a todos por las orejas, que mucho mérito, muy bien, vale, pero es una mujer. O sea, no puede ser que mujer y discapacidad sea Frida. Ya, punto. Y ahí te quedas. Entonces, cuando queremos hablar a las niñas y a los niños de mujeres y discapacidad, toma, léete esta biografía que está para niñas, para niños, en braille, en lo que quieras, pero siempre la misma mujer. Y hay muchas más. Yo haciendo haciendo una guía en lectura fácil sobre mujeres paralímpicas para Fundación 11, también que nos pidieron, yo decía, claro, yo decía, la vida de estas mujeres y los logros de estas mujeres, ¿por qué no se conocen más? Porque hay historias maravillosas. Y te hablo de mujeres paralímpicas, que es algo súper importante, pero que es pues eso, una parte, la parte deportiva, ¿vale? Y ahí hay ya unas cuantas. O sea, hay una guía, hay un libro que hemos hecho en lectura fácil. Entonces, hay que bucear un poquito y rescatarlas del ostracismo. Pues sí, totalmente de acuerdo. Además, bueno, yo tengo memoria pez últimamente, totalmente. Entonces, soy horrible para los nombres y los datos, pero sí recuerdo haber leído, por ejemplo, pues eso, en deporte paralímpico y de mujeres específicamente, gente que había superado el número de medallas, mogollón, con respecto al mainstream, ¿no? Del deporte, aquello que más te enseñan. Y sin embargo, pues los grandes nombres siguen siendo hombres sin discapacidad, la mayoría creo que heterosexuales, en este caso no se nombra mucho, ¿no? Blancos, etcétera, ¿no? Que seguimos como teniendo los mismos referentes un poco de siempre. Entonces, en este sentido, sí que por lo que vais comentando en la conversación se nota que, o sea, que el peso de la discapacidad ha estado como muy presente, ¿no? Parece como más determinante en vuestras experiencias de vida. Sobre todo habéis hablado mucho más de cuando erais más jovencitas, más niñas. ¿Diríais que realmente a lo largo de la vida, también durante esta etapa adulta, pesa más la discriminación por discapacidad? ¿O empieza a pesar más la de género? ¿O quizás no tiene ningún sentido hacer esta diferenciación? Cristina, si quieres empezar tú. Yo creo que cuando ya es adulta ya es una mezcla entre las dos cosas. O sea, no se puede separar. Es como que no...
sobre todo cuando tú te das, o sea, cuando tú eres, lo que hablamos antes, cuando tú eres consciente de la discriminación por ser mujer, tengas tu discapacidad o no, como que cuando te pones las gafas de feminismo que decimos, es como que ya no te lo puedes quitar. Entonces ya es como que va unido a las dos cosas, no se puede separar. Siempre hay situaciones de discriminación que compartimos con los hombres, pero digamos que la mayoría van unidas, no se puede separar. Y María, ¿tú opinas lo mismo? Sí, yo también creo que vamos unidas porque somos una, o sea, al final somos una persona. Entonces yo, como persona, hay veces que, claro, ahora ¿por qué me están discriminando? ¿Por discapacidad? ¿Por mujer? Porque la cosa es que hay que llegar al momento de que yo me sienta bien siendo como soy y no tenga, y yo me sienta bien y me sienta bien con la sociedad y me sienta a gusto. No tenga que pensar, a ver ahora por qué me va a discriminar. Porque como tengo varios factores, pues pueden elegir. Pero hay que darse cuenta, hay que llegar al momento, yo creo que hay que llegar al momento de pedir a la sociedad que cuando me estás discriminando por algo, estás discriminando a una persona, no a alguien que es mujer, que resulta que tiene discapacidad, que no, o sea, que no tiene que haber discriminación ni por mujer, ni por discapacidad, ni por nada. Entonces, porque una vez más volvemos a la excusa, ¿no? Y decir, bueno, vale, es que te puedes sentir discriminada, pero es que, fíjate, tienes tantos factores que cómo no. O sea, que no, por tener más factores, sea más fácil que te discriminen y hay un poquito que disculpar a la sociedad porque no puede atender a todos tus factores de discriminación. Entonces, sí, yo creo que va unido. Yo creo que en el momento que cualquiera nos sentimos mal porque nos estamos sintiendo apartadas, discriminadas, no tenidas en cuenta o lo que sea, pues es la persona la que se siente mal y va todo unido. Yo añadiría una cuestión y es que, compañeras, yo ya he llegado a la discriminación por edadismo. ¿Ves? Otra. Cuando he dicho antes que era múltiple, las discriminaciones eran múltiples, al empezar es por algo. O sea, yo ya para la mayoría de la gente soy mayor y entonces sí que es verdad que lo noto menos por lo que decía Mariano, que ya no, y por lo que ha dicho Cristina, está tan mezclado. A la gente mayor normalmente se le habla alto, como si fuera tonta, o no sé. Se le habla despacio, como si no entendiera, y se le escucha muy poco, o nada. Entonces, claro, yo las dos primeras las he tenido toda mi vida. Se me ha hablado como si fuera una niña o tonta y muchas veces, y se me ha hablado muy alto, no sé por qué, porque yo sorda no era, pero no sé, se hablaba así. La otra de que se escuche poco, pues hombre, como mujer también era bastante común, con lo cual, pues es verdad que lo noto menos, pero sí empiezo a notar que eso pasa. Entonces, claro, también hay que tenerlo en cuenta. Nos pasa y más a las mujeres, también, en el caso de la edad. Ya, o sea que en realidad si la sociedad puede situarte como el otro, ¿no? Si va a encontrar alguna excusa, como decía María. Te sacan fuera, ¿no? Porque por lo que siempre sea. es cómodo para la sociedad tener a alguien fuera, el chivo expiatorio, ¿no? De chivo Con expiatorio quien puede o ser como... buenos, o pues, bueno. Claro. O como objeto, yo pienso muchas veces, ¿no? Que a veces interesa que la gente sean objetos por... A veces pienso en todo el mundo de la asistencia, ¿no? Y de cómo sigue muy institucionalizado y parece a veces como una máquina, un engranaje que rueda, ¿no? Y parece como que el fin último sea mantener ahí una serie de personas que dan asistencia, no sé qué. Digo, bueno, la persona como un objeto para que reciba, ¿no? Como Sí. esa asistencia, voy a decir, porque no, el apoyo ya sería como otra cosa, ¿no? El apoyo ya sería un concepto bastante más respetuoso. Interesantísimo. Lo que dices, Estefa, a veces una se vuelve un poco loca de intentar identificar, ¿no? Cómo funciona el mundo y todas las posibles variables por las que
te pueden situar en ese otro, ¿no? Y dices, bueno, iré cumpliendo años y me tocará pasar eso, ¿no? Llegar al momento en que seré invisible por otra cosa. También cuando somos pequeñas somos invisibles por muchas, ¿no? Yo ahora lo vivo también con mi hijo que tiene 2 añitos y cómo el entorno le trata y parece a veces que sea un muñeco, no sea una personita, ¿no? Con sus necesidades. En fin, pues pregunta también aquí para abrir otro melón. ¿Sufrir discriminación por un motivo o por otro te hace más fuerte? ¿O no? Te toca, Cristina, Venga, pues como te toca, psicóloga, Cristina. por eso. ¿No? Por adjudicación. No, porque supongo que tu Yo creo que experiencia... ya no, o sea, ya no es el hecho de sufrir discriminación, sino el hecho de tener que vivir con una discapacidad, sobre todo en nuestro caso, que creo que todas la hemos tenido desde muy pequeñitas. Ya no es que te haga más fuerte, sino que te hace ver la vida de forma diferente, entonces como que te haces más resistente, por no sé yo, a algunas cosas de la vida. Es como que hay cosas que igual no es tan no te parecen tan importantes y otras, Claro. y otras que sí que te afectan más. No se me ocurren ejemplos ahora, pero vamos, que igual según vas creciendo te parece más importante el no poder acudir a una excursión con el colegio que no te regalen el juego que pides por tu cumpleaños. O sea, como que son cosas que vas teniendo prioridades, que las prioridades cambian cuando tienes una discapacidad, ¿verdad? Y lo de que si te haces más fuerte, es que a mí esa expresión no me gusta porque parece como que tienes que sacar lo positivo de una situación que no es justa. Pero es verdad que a base de vivir situaciones de discriminación, pues te haces un poco más resistente y sabes muy bien en qué batallas tienes que luchar y en cuáles no merece la pena. No sé, yo creo que todos hemos decidido a veces alzar la voz y quedarnos callados porque nos parece una tontería según la situación que sea. No sé. Interesante. Sí, es verdad que estamos en un momento, sobre todo con la inclusión de redes sociales, perdona María, que parece que todas las personas con discapacidad tenéis que ser, no me sale la palabra, tenéis que ser ejemplo de superación, ¿no? Y estar ahí contando y animando a todo el mundo a enfrentar las cosas difíciles de la vida. Sigue, María, disculpa. Yo creo que sí, o sea, tener discapacidad, tener cualquier impedimento en la vida o algo que ponga más barreras, pero que yo, qué duda cabe, que sí que hace más fuerte. Lo que pasa es que también creo que tenemos que dejar de idealizar eso, de eso te va a hacer más fuerte, tenemos que dejar de verlo como algo positivo. Porque que te hace más fuerte me vuelve a parecer otra excusa de, mira, como sociedad te vamos a generar tal nivel de sufrimiento que si lo pasas, pues mira, vas a ser mucho más fuerte. Fíjate qué bien. Ya, como te discrimino, pero oye, me tienes que agradecer, que fíjate lo que has conseguido, ¿no? Claro. Entonces igual no me tienes que hacer tantas heridas, no tiene que haber tanto sufrimiento y no tengo que ser tan fuerte. Igual no tenemos que ser todos tan fuertes y lo que tenemos es que disfrutar un poco más y que tenerlo un poquito más fácil. Porque en realidad, si me estoy haciendo más fuerte, es porque hay algo que me está haciendo que tenga que luchar más. Entonces, si hay algo que me tiene que está haciendo que luchar más, igual hay cosas que no se pueden evitar, pero igual hay cosas que sí que se pueden evitar. Entonces, sí que lo de ser más fuerte, yo creo que sí, pero creo que no es algo tan positivo como se nos quiere hacer ver. Que no haría falta que fuéramos tan fuertes si no tuviéramos que sufrir tanto. Yo creo que precisamente eso que estáis diciendo es lo que hace, o lo que refuerza, que estoy completamente de acuerdo con vosotros, el planteamiento de que la discapacidad, la salida de las situaciones de discapacidad la tenemos que resolver nosotras. Y eso es lo que no debe ser. Por eso ese sufrimiento, ese trabajazo, hacernos resilientes, pero a la fuerza.
sea, porque te obliga la sociedad. Y eso es precisamente todo lo contrario a lo que debería ser. Nosotras tenemos obstáculos que nos los ponen y combinados con esa situación en la que estamos de salud, de deficiencia, hace que nos encontremos con la discapacidad, que es como se plantea ya desde el punto de vista de los derechos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y claro, nos hacemos más fuertes a base de todo ese sufrimiento, de todo ese trabajazo que decíais. Pero ¿y qué pasa con las personas, en concreto con las mujeres, muchas mujeres que no han tenido apoyos o que no han tenido posibilidades o que no han podido hacer esos trabajazos enormes mentales, ¿no? A mí eso es lo que me parece brutal, que se identifica a todas las personas con discapacidad cuando hacemos cualquier tontería como si fuéramos heroínas. Oye, mira, déjate de tonterías, no somos heroínas, somos personas normales que tenemos muchas más dificultades y por eso tenemos que hacer mucho más esfuerzo. Eso es un poco lo que de acuerdo con vosotras, diría yo. O sea, además, Que además el mensaje, Cristina. perdón, el mensaje este de que la discapacidad te hace más fuerte luego cuando por lo que sea llega una situación con la que no puedes a nivel psicológico porque te toque un día que no puedes con ella, es como, no, pero tú tienes que poder con ella porque puedes con todos. Como, no, pues igual no puedo, es como, no tengo que ser aquí súper heroína todos los días. No sé, es como Claro, que soy ese humana, mensaje ¿no? es muy negativo, pero esa parte también, porque nos obliga como a hacer siempre ejemplos, lo que tú dices, ejemplos de superación y hay días que no, por lo que sea, no podemos serlo. Como cualquiera. Claro. Apuntáis dos cosas, me llevo dos puntos ahí de toda la conversación muy interesante y es uno, que efectivamente, joder, que somos humanas, sois humanas y eso implica que a veces no se puede con todo, ¿no? Y parece a veces que es culpa tuya si no puedes con todo. Y dos, que va ligado, o sea, la responsabilidad, ¿no? Como decía Fefa, apuntabas que efectivamente no es propio de un Estado de Derecho, al final la responsabilidad es una excusa más, como decías María, soy yo la que tiene que resolverse esas situaciones porque, oye, mira, casi tengo que dar las gracias, esto me hace más fuerte, ¿no? En el feminismo es verdad que decimos mucho esto de no quiero ser valiente, quiero llegar a casa, ¿no? Eso de ser valiente está muy bien, pero viviría mejor si puedo llegar a casa tranquila, ¿no? Sin necesidad de ser valiente. Sí. Pues, bueno, pues por ir cerrando este ratito tan estupendo que tenemos, que por mí podríamos estar aquí toda la mañana, porque, como decía, habéis abierto un montón de melones súper interesantes, así que no descarto si os apetece hacer ya aquí una invitación pública a que volvamos otro día, hablamos de más temas. Entonces, para cerrar el tema de hoy, preguntaros, pediros a cada una un pequeño consejo o un enunciado, algo que queráis dejarlas a las niñas de hoy, que se van a convertir en mujeres mañana, niñas con discapacidad, ¿no? Algo que las digáis, que queráis que se queden, o que os diríais a vosotras mismas cuando erais niñas, ¿no? Después con lo que sabéis ahora, ¿qué os diríais a vosotras cuando fuisteis niñas? Pues si quieres, empezamos por ti, Fefa. Di muy alto lo que te pasa, no te calles. Gran consejo, yo me lo apunto también, ¿eh? Aunque no tenga discapacidad, yo me callaba todo. Y estaba todo el día enfadada. Claro. Luego, si hay un enfado muy específico que duele mucho y hace mucho daño, que viene de ahí, del no poder, no sé, la sensación de injusticia del no poder ni siquiera contar, ¿no? O no saber cómo sacarlo. María, ¿sigues tú? Pues yo me diría a mí misma, a mí yo de hace 40 años, me diría, piensa, o sea, en tus capacidades, en tus múltiples capacidades como persona y como niña. No quieras ser como nadie. Quieres ser como tú y quieres ser lo más feliz posible. No hay más. Genial, perfecto. Cristina. Yo, un poco relacionado con lo que hemos hablado antes,
diría algo así como que no tienes que poder con todo siempre, sobre todo a nivel emocional, porque a nivel físico yo como que tenía muy asumido que necesitaba ayuda, pero a nivel emocional era como que me trababa todo y como que yo podía con todo. Y al final eso me ha llevado a tener problemas más adelante, entonces le diría que alce la voz sobre lo que necesite para lo físico y para lo emocional. Sí. Genial. Oye, me quedo con los tres, ¿eh? Yo me diré a mí misma los tres y bueno, algunos de ellos ya me lo he tenido que decir y lo triste es que lleguemos tarde, ¿no? Que podamos, a ver si, ojalá que las niñas de hoy en día pues lo reciban antes. De hecho, no sé vosotras qué opináis, pero yo estoy viendo, o sea, a mí me encanta ver a las adolescentes y a las niñas porque vienen con una fuerza, pisando de una manera... y diciendo, ya solo con que los tacones no estén de moda, me parece maravilloso. Bueno, y nada más, entonces hemos llegado hasta aquí hoy. Daros mil gracias, de verdad, porque ha sido un ratito estupendo y un lujo teneros a las tres aquí. Y nada, invitaros a volver, de verdad, cuando queráis. Yo encantadísima de volver a armar más tertulias. Pues como digo, me parece súper interesante. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas Gracias a gracias. vosotras. Muchas gracias a ti, Sara, y si esto da para mucho más. Así que si nos quieren, volveremos. Pues muchas gracias a las tres. Gracias, Sara, por invitarnos. Encantada de conoceros, chicas. Igual. Encantada, un placer.